Un análisis revisado por pares publicado en British Medical Journal advierte que este acuerdo comercial puede causar más de 229.000 muertes evitables en Inglaterra y cerca de 300.000 en todo el Reino Unido hacia 2036. Es una cifra que ronda casi el doble del total confirmado de muertes por COVID-19 en el país. No es un virus. No es una calamidad natural imprevista. Es el resultado directo de una decisión comercial y política. Desviar 44.700 millones de libras del Servicio Nacional de Salud hacia los márgenes de ganancia de laboratorios farmacéuticos estadounidenses, sin presupuesto adicional alguno. Ese dinero deja de financiar oncología, urgencias, enfermería, camas hospitalarias, cuidados sociales, cribados oncológicos, cardiología preventiva, salud mental, seguimiento de enfermedades crónicas y rehabilitación. Quienes necesiten hoy una resonancia, una cirugía, una consulta psicológica o un control de diabetes enfrentarán listas de espera más largas porque ese dinero ahora financia patentes registradas en lugar de camas, insumos y personal disponible. El gobierno ocultó el impacto. El cambio legal se publicó un viernes por la tarde antes de un feriado largo para reducir el escrutinio público. El análisis de impacto permaneció clasificado. El Parlamento no debatió las cifras reales. Quienes firmaron el acuerdo eligieron deliberadamente la minucia procesal sobre la vida humana. Desde el análisis de clase, la ecuación es transparente. Pacientes trabajadores ven reducida su esperanza de vida para que accionistas multinacionales y ejecutivos con paquetes accionarios mantengan rentabilidades extraordinarias. El evaluador de medicamentos perdió autonomía para negociar precios sin que un solo paciente votara por ese cambio. Los comités parlamentarios guardaron silencio. La prensa mainstream tardó meses en cubrir el asunto. Cuando finalmente surgió, ya habían cambiado las guías de acceso a tratamientos y el debate público ya no podía revertir lo promulgado. Esto no es descuido. Es concentración de poder. La industria despliega lobistas con presupuestos que rivalizan con ministerios enteros. Los pacientes cuentan con organizaciones comunitarias, sindicatos débiles y parlamentarios dispersos que, en el mejor de los casos, pasan meses en obtener una respuesta que ya fue ley mientras la escribían. El resultado no es un mercado imperfecto. Es transferencia planificada de años de vida desde abajo hacia arriba. Los autores del modelado, Carl Claston y Andrew Hill, combinaron proyecciones oficiales del Tesoro, supuestos oficiales y el marco del propio Servicio de Salud. La respuesta es 229.000 muertes evitables en Inglaterra y cerca de 300.000 en el conjunto. No es un peor escenario. Es la matemática oficial aplicada al acuerdo firmado. Esa cifra no incluye la morbilidad adicional, pacientes crónicos sin tratamiento, ingresos por urgencias que aumentan por controles pospuestos, personal sanitario quemado y renuncias por impotencia. Cada pieza amplía el daño real. Introducción. ¿Por qué casi nadie conoce este acuerdo? ¿Por qué casi nadie conoce este acuerdo? Primero, porque el gobierno nunca lo contó en términos accesibles. Segundo, porque el Parlamento nunca lo debatió en serio. Tercero, porque la prensa mainstream tardó meses en cubrirlo, ocupada en escándalos ministeriales y encuestas. El instrumento legal que modificaba el marco se publicó un viernes por la tarde, antes de un feriado largo, para reducir la atención mediática. El impacto fue clasificado. Cuando el British Medical Journal publicó la modelización en portada, ya habían cambiado las guías y gran parte del daño era irreversible. Eso no fue casualidad. Fue estrategia. Esquema 1, porque las empresas lograron lo que querían. Las farmacéuticas no ganaron solo porque amenazaron. Ganaron porque disponen de múltiples flancos simultáneos, relación directa con el poder ejecutivo, equipos jurídicos especializados, think tanks afines, divisiones de asuntos públicos, contactos parlamentarios y capacidad para abrir o cerrar mercados. Los pacientes no disponen de nada parecido. La campaña incluyó reuniones reservadas, filtraciones calculadas, cartas abiertas, inversiones prometidas y promesas de empleo tecnológico, todo coordinado para crear la sensación de que el futuro sanitario del país dependía de complacer a un sector lucrativo. El Estado, en vez de defender el interés común, se puso del lado del capital. Mecánica de la capitulación. El instrumento se publicó a las 7 de la tarde de un viernes antes de un fin de semana festivo largo. Esa elección fue un cálculo deliberado para reducir el escrutinio y la atención mediática. Los parlamentarios no pudieron ver las cifras antes de que las disposiciones entraran en vigor. Los comités de salud y comercio guardaron silencio. El análisis permaneció clasificado. Así se promulga legalmente una política destructiva, por vía secundaria, en Viernes Santo, vacaciones mediante, sin votación pública significativa. El resultado es una transferencia de años de vida con fuerza legal y ya en marcha. Esquema 2. Cómo se construye la invisibilidad del daño. El daño será invisible para muchos. No llegará como muertes masivas en las calles, sino como demoras silenciosas. Una resonancia que tarda meses. Un cribado que deja de ofrecerse. Un medicamento crónico que deja de ser financiado. Una camilla que no se libera. Esa geografía del sufrimiento no es fortuita. Ataca a quienes menos recursos personales tienen para reclamar públicamente. Cuenta con que las víctimas principales están demasiado ocupadas sobreviviendo como para articular resistencia organizada. Capítulo 1. La ventaja estructural que el NHS perdió. El Servicio Nacional se construyó sobre un principio que el neoliberalismo ataca desde hace décadas. El Estado es el comprador casi monopsonista de medicamentos para una población prácticamente cautiva. Por eso posee capacidad de fijación de precios extraordinaria. Esa relación permitió mantener el gasto farmacéutico muy por debajo del estadounidense mientras el acceso era universal. El evaluador oficial revisaba cada nuevo medicamento contra alternativas existentes para una condición concreta. Si ofrecía calidad de vida a un costo aceptable, lo aprobaba. Si excedía el umbral, se rechazaba o se negociaba. Esos rechazos mantuvieron los precios bajo control. A la industria le molestaba con una intensidad que luego sería decisiva. El modelo británico amenazaba la arquitectura mundial que permite cobrar 5, 10 o 15 veces más a los estadounidenses por el mismo compuesto. Si los precios del servicio público se volvían norma, los márgenes de todo el sector colapsarían. Por eso la industria convirtió la destrucción de esa arquitectura en prioridad estratégica y destinó décadas a cabildear, financiar centros de pensamiento y cultivar contactos políticos para desmantelarla. Capítulo 2. La campaña de amenazas coordinadas. La presión no empezó en la mesa de negociación.
Empezó un año antes, con advertencias de retiro de inversiones, cese de lanzamientos, reubicación de fabricación e investigación y abandono implícito del mercado. El mensaje fue inequívoco: suban precios o pierdan acceso. La figura presidencial amplificó la amenaza quejándose de que el Reino Unido se aprovechaba del gasto estadounidense. Era una diplomacia de extorsión con cobertura política prestada. La industria necesitaba una excusa para chantajear, el ejecutivo extranjero se la ofreció gratis. El gobierno enfrentó un intento de extorsión coordinada, no una marea irresistible. Cada ministro, funcionario del Tesoro y negociador recibió el mensaje implícito: el precio de mantener la relación incluía desmantelar la arquitectura del servicio. La elección era sumisión o desastre geopolítico. El gobierno eligió ceder, no porque no tuviera opciones, sino porque compartía intereses con quienes presionaban. La industria afirmaba que los precios británicos no cubrían el desarrollo. Pero esos costos ya están financiados por investigación pública, incentivos fiscales y patentes de 20 años. El costo real de fabricación es una fracción mínima del precio. Los precios altos no financian innovación. Son extracción de renta. El gobierno lo sabía y eligió igualmente complacer a los accionistas. Capítulo 3. Los números que no desaparecen. El acuerdo obliga a aumentar sustancialmente el gasto farmacéutico sin tocar el presupuesto general. No hubo inyección del Tesoro ni financiación protegida. Los miles de millones adicionales tuvieron que salir de mantenimiento hospitalario, camas, cuidados sociales, enfermería, cribados, tiempos de espera, medicina preventiva y salud mental. No hubo creación neta de recursos. Hubo reordenación hacia el beneficio privado. La modelización aplica proyecciones oficiales y marcos oficiales al acuerdo oficial. La respuesta es 229.000 muertes evitables en Inglaterra y cerca de 300.000 en todo el Reino Unido. Esa cifra no incluye la morbilidad adicional, pacientes crónicos sin tratamiento, urgencias saturadas y renuncias de profesionales. El daño real es mayor. West Street negó recortes. Esa afirmación es aritméticamente imposible. Si gastas más en un rubro sin aumentar el total, otro rubro se reduce. O no entendió su propio contrato o mintió. Ninguna de las dos posibilidades es aceptable para quien administra un servicio de salud mayoritario. Capítulo 4. El análisis de clase de quién gana y quién paga. La transferencia es brutalmente sencilla. Ganan accionistas multinacionales, altos ejecutivos con incentivos accionarios, lobistas, consultoras de relaciones públicas y centros de pensamiento que defendieron el acuerdo en privado. Pierden pacientes trabajadores que confían en el NHS sin seguro alternativo, enfermeros y médicos desbordados, académicos desautorizados y el Parlamento excluido de deliberaciones sustantivas. El gobierno afirmó que no tenía opción. Pero Alemania, Francia, España, Países Bajos y Australia enfrentaron la misma presión y conservaron sus controles. El Reino Unido cedió porque su clase política está alineada con la industria. Esa capitulación legitima futuras extorsiones. Cualquier gobierno podrá señalar Londres y preguntar por qué resistir cuando el Reino Unido no lo hizo. Esquema 3. La cuenta que nadie hace pública. El negocio es sencillo: comprar patentes públicas a precio mínimo, someterlas a monopolio prolongado y venderlas a precios que multiplican por varios órdenes de magnitud la inversión original. El NHS financió la ciencia básica durante décadas. El mercado global devuelve el favor pidiendo al contribuyente que vuelva a pagar por el resultado. Esa cuenta circular no se presenta en las noticias vespertinas ni en las comparecencias ministeriales. Se oculta detrás de la narrativa de la innovación. Capítulo 5. Racionalización del precio y mito de la innovación. La defensa más persistente es que los precios altos financian investigación. Los datos oficiales muestran lo contrario: grandes empresas gastan más en recompras de acciones, compensaciones ejecutivas y marketing que en investigación auténtica. Muchos medicamentos novedosos surgieron de ciencia básica financiada con fondos públicos. La industria se limita a patentar esos hallazgos, prolongar la protección mediante estratagemas legales y venderlos a sistemas públicos con márgenes excesivos. Eso no es innovación. Es extracción de renta. El evaluador oficial aprueba más del 90% de los medicamentos que revisa. Este acuerdo promete solo entre 1 y 5 aprobaciones adicionales por año. 229.000 muertes a cambio de un puñado de productos marginales no es un intercambio racional. Es extorsión presentada como modernización. La persona que muere porque su tratamiento oncológico fue postergado para financiar un nuevo compuesto de utilidad marginal no es una estadística. Es el costo humano de un sistema que confunde rentabilidad corporativa con progreso científico. Esquema 4. La responsabilidad del poder legislativo. El Parlamento no es una víctima inocente. Muchos diputados conocían el contenido del acuerdo, pidieron información y firmaron objeciones formales. 30 parlamentarios suscribieron una moción formal contra el instrumento estatutario. Pero el consenso mayoritario mantuvo el secreto. Esa complicidad pasiva es funcional al objetivo: dividir la rendición de cuentas entre ministerios, comités y mayorías para diluir la responsabilidad individual. En un sistema que dice ser democrático, la aprobación por omisión es la forma más barata de traicionar al pueblo. Organización y respuesta política. La respuesta organizada requiere 3 pasos concretos. Primero, publicar el análisis de impacto secreto completo, reservando solo secretos comerciales genuinos pero nunca cifras de mortalidad. Segundo, restaurar la independencia estatutaria del evaluador y exigir legislación primaria para cambios futuros en marcos de valoración de medicamentos. Tercero, desarrollar capacidad pública de producción y desarrollo farmacéutico que permita al servicio de salud actuar como fabricante directo de medicamentos esenciales. Esta última medida no requiere nueva tecnología sino decisión política para romper el monopolio que permitió la capitulación. El NHS sobrevivió durante décadas porque quienes lo usan votan, protestan y recuerdan las promesas electorales. Este acuerdo es distinto porque opera por derecho comercial, legislación secundaria y restricción fiscal en vez de transferencia explícita de propiedad. Eso dificulta la oposición con el lenguaje tradicional de salvar el NHS. El lenguaje que mejor encaja es el de justicia de clase. Un gobierno elige dejar morir a cientos de miles de pacientes trabajadores para que accionistas no sufran reducciones en sus carteras. Esa elección debería ser el eje de la próxima campaña electoral. Conclusión. 229.000 muertes evitables en Inglaterra. Cerca de 300.000 en todo el Reino Unido.
Cuidados sociales recortados. Tiempos de espera para cáncer más largos. Menos camas hospitalarias. Profesionales sanitarios insuficientes. Infraestructura deteriorada. Todo para que accionistas estadounidenses mantengan márgenes que ya superan el gasto en investigación. No es una política desafortunada ni el precio inevitable de la globalización. Es una política de clase promulgada en secreto, defendida con mentiras y ratificada por negligencia parlamentaria. El Reino Unido cuenta con investigación médica de nivel mundial, peso diplomático y aliados europeos que querían resistencia colectiva. Cedió porque su clase política ya estaba alineada con la industria. Sobrevivió a la privatización encubierta, pero esto es distinto. Es un compromiso legal permanente para encarecer los medicamentos dentro de un presupuesto plano. Revertirlo exigirá mayoría legislativa, negociación internacional y voluntad política aún ausente. Las únicas instituciones que alguna vez salvaron al NHS son las personas que lo usan y quienes lo cuidan. Son quienes deben hacer que este asunto sea demasiado costoso y peligroso políticamente para ser ignorado. CTA. Compartí este vídeo. Me gusta. Suscríbete. Deja tus comentarios. Escribí a tu representante parlamentario. Sumate a organizaciones como Just Treatment y Global Justice Now. Exigí que se publique el análisis de impacto secreto y que se reabra este acuerdo. Las vidas de tus padres, tus abuelos, tus hijos y tus vecinos dependen de ello. No mires hacia otro lado. No sigas deslizando. Esto es real. Esto es ahora. Y es una emergencia que requiere acción drástica ya. Por favor, like, comment, follow y compartí, realmente ayuda. Hasta la próxima, camaradas.